clientes cuando son afiliados al sindicato de todo lo que ellos como que tengan esa, y los empleadores les deben dar ese permiso. Entonces, no tienen como, como esta restricción por parte del empleador o Sí, de sí, la... señora, sí. Pero digamos, lo hacen es de una forma muy distraída. No lo pueden hacer directamente porque la Constitución no se lo permite. Constitucionalmente no está permitido que el empleador restrinja eh, el derecho de asociación y el derecho de ir a las reuniones. Obviamente que el sindicato debe hacer sus reuniones también en momentos en que no perturbe la jornada. Perturbe, oiga, no se ría ya, don Orlando, perturbe con P, no con M, que no perturbe eh, la labor diaria. Y otra cosa, los sindicatos le descuentan al trabajador por nómina Sí, o claro, claro, porque una tienen, cuánta plata más o menos le descuentan. pueden ser 10.000, 20.000 pesos de la cuota mensual para el sostenimiento del sindicato. Porque o si no, entonces, ¿con qué compran las pancartas? ¿Con qué dan el refrigerio cuando están haciendo los plantones? Tienen que comprar hasta sombrillas para el sol, para el agua, los pitos, las maracas, la papayera. Entonces, esas son las cuotas sindicales. Pero Y muchas veces cuando se afilian, la empresa no se entera nunca. Puede que la sí, empresa... sí se entera. De pronto, al día siguiente que se afilia la persona se entera. ¿Por qué? Porque el sindicato está en la obligación de decirle a la empresa, mire, María Eugenia se afilió al sindicato, descuéntele que mando la orden que ella autoriza para que le descuenten los 15.000 o 25.000 pesitos de la nómina para que se los abonen al sindicato. Entonces sí se entera, eso no es anónimo, sí se entera, claro, y se enteran más rápido de lo que usted cree. Bueno, bien, Muchas gracias. no, es con gusto. Doctor, A ver, buenas noches. bien. Una pequeña pregunta, de pronto puede ser que ya lo haya dicho, pero no recuerdo. ¿De qué manera puedo yo hacer parte del sindicato de mi empresa, donde laboro? A ver, ¿cómo crees tú que puedes afiliarte Pues yo aquí? sé que me debo afiliar, pero entonces no sé si, o sea, no sé cuál es el conducto, si ir directamente a... No, la verdad no sé, no tengo ni idea, por eso pregunto. Pues Voluntarios. debe haber una oficina del sindicato, porque el fuero sindical que tienen los directivos es para administrar el sindicato. Esa es la razón del fuero sindical para los directivos. Entonces, está el presidente, está la secretaria, está el tesorero, y ellos por el fuero sindical no van a la planta, no van a la planta a trabajar, no van a las oficinas a hacer trabajo empresarial, sino que trabajan en el sindicato y son los encargados de, cuando Ingrid va, ahí dice sindicato y, y Ingrid ahí llega y ahí están las personas muy queridas, muy amables para que se afilien y la orientan y le dicen y la convencen. Profe, disculpe. Dime, Yo trabajé varios años en Eternit Colombiana ah, y, y los dirigentes, conozco el... ellos todos trabajaban, de que trabajaban menos que los demás, pero si ellos iban, así fueran semanalmente, hacían acto de presencia, 2, 3 días, medio tiempo, con su overol y pues sí les tocaba trabajar también físicamente. pero muy poco, y no con los obligantes que tenían. Y si no, preguntémosle al amigo Castillo. Castillo, ¿estás por ahí? Profe, eso se gana en la plata muy suave, porque no Espere, van a la empresa a laborar. preguntémosle a Castillo, porque es que a él también le dan duro allá en el sindicato donde él está. Castillo, ¿dónde estás? Buenas noches, doctor y compañeros, compañeras. Dicen que los que tienen el fuero sindical no trabajan.
En el caso de ustedes, ¿cómo opera? ¿Tú me habías contado algo de eso alguna vez? Correcto. Bueno, y nuevamente con el debido respeto y gracias, doctor, por permitirme, digamos, compartir la experiencia, si bien se puede ver. No pretendo saber más que el profesor nunca. Dentro del manejo, digamos, administrativo del sindicato, los eh, administrativos, que somos la parte de los directivos, en otro término, del sindicato, la empresa o el empleador está obligado legalmente a concedernos permiso remunerado para atender las diligencias del sindicato. Diligencias que en otros términos se puede ver cuando citan al trabajador a descargos, debe de estar acompañado y asesorado por los dos de la comisión de reclamos que hacen parte de la junta o por quien el sindicato delegue. Siempre deben de ser integrantes de junta directiva. Dentro del pliego de peticiones que se llegue a presentar, uno de los puntos, diríamos, o de los objetivos, hablando, ¿qué le digo yo? En el objetivo que se persigue como tal, de que efectivamente el sindicato tenga una orientación, una organización. Entonces, uno de los bienes, de los bienes no, de los beneficios que se persigue es que haya un permiso sindical permanente, por lo menos uno. ¿Qué hace ese un permiso sindical permanente? Pues yo hablo en mi conocimiento y en mi experiencia, ese permiso va a hacer uso la persona que haga las veces del secretario, que es la persona que va a estar atendiendo la oficina y por ende pues atendiendo a los compañeros que a bien requieran de alguna asesoría, de algún acompañamiento, una orientación que haya lugar en su momento y pues que sea pues oportuna. Porque pronto están en algunos términos dicen, no, es que sea para el presidente, que sea para el tesorero. Eso hace parte, digamos, de la organización del sindicato y la objetividad con que se va a llevar a cabo. Administrarlo en las mejores condiciones. Pero pues eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Para que algunos se discutan o se pelean, resultan en malos entendidos, pero desde mi punto de vista y en mi empresa donde yo laboro, pues precisamente se consiguió en su momento un permiso sindical permanente, del cual hace uso una persona que hace las veces de secretaria y atiende la oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Los demás directivos, cuando bien tengamos lugar, solicitamos el permiso, puede ser para ir a atender problemas a la empresa. En este caso, como es un sindicato de industria, no es de la empresa, sino es de industria, o sea, del sector de la seguridad privada. Entonces tenemos que atender las diligencias del sindicato en otras empresas. Nos citan a descargos o a reuniones o a negociaciones en otras empresas, pues la empresa, nuestro empleador en mi caso, está obligada a darme permiso para atender esos eventos, siempre y cuando pues tengo que justificarlos. Listo, La mi empresa amigo, que... listo, Castillo, muy bien, muy bien. Es que Doctor, yo tengo una pregunta. definitivamente debe uno saber administrar los recursos que uno tiene para como apoyo metodológico para sacar adelante. Entonces, Ingrid, ¿viste cómo funciona? Bueno, Sí, señor. déjenme terminar la clase, es que me faltan dos temitas bien elegantes que vale la pena que los toquemos. Dentro de esa organización que tenemos, vamos a hablar ahorita del derecho penal. Entonces usted llega acá. A ver. Y eso lo ve todo el mundo, usted necesita, o sea, no lo ve en sus contactos, sino todo el mundo. A ver, un compañerito que apague el micrófono. De pantalones. Si alguien, bueno, ya. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista del derecho penal.
Dice que el artículo 200, violación de los derechos de reunión y asociación. Esto hace parte de la protección del Estado hacia las personas que de una forma lícita o el ejercicio de los derechos que concede la ley laboral o que tomen represalias con motivo de la huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirán en una sanción. Y ahí dice la sanción. Para el caso que nos ocupa, lo que importa es saber que el Código Penal tiene determinado una conducta punible. Pregúntenle a su doctora de penal, la que tienen a la primera hora, que es una conducta punible, y mañana me dicen, frente a los sindicalistas, frente a las reuniones que hacen los sindicatos. Si es una reunión lícita, no los tienen por qué perturbar, porque así lo dice el Código Penal. Entonces, vemos lentamente cómo nos hemos metido en las diferentes jurisdicciones, en los diferentes derechos, donde tiene la protección el derecho colectivo. Y aquí llegamos a la casa. Aquí llegamos donde teníamos que aterrizar. Llegamos a la segunda parte del derecho colectivo del trabajo. En el título 1 hablamos de los sindicatos y las disposiciones generales que la describe el artículo 353, que habla del derecho de asociación. Y fíjense que aquí vemos que de acuerdo al artículo 39 constitucional, entonces cuando ya nosotros estamos hablando del 39 constitucional, ya sabemos de qué estamos, ya tenemos conocimiento de la norma. Por eso hubo menester de clasificarla de tal manera que empezamos por lo alto y nos fuimos bajando hasta llegar a lo que yo denomino la casa. Llegamos donde tenemos que llegar, pero ya llegamos con un conocimiento amplio y preciso. Tenemos un conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Por eso es importante que no se pierdan las clases. Es importante que no, decía Diomedes Díaz, el que despabila pierde. Y aquí puede pasar lo mismo. Porque fíjense que aquí hablamos del artículo 39 constitucional, donde los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones. Como lo dijo Castillo, asociaciones, ellos son de industria. Aquí hablan de los profesionales o de los sindicatos. Estos poseen los derechos de unirse o defenderse entre sí. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. Anoche hablábamos de cómo nace el derecho de las personas y dijimos que el derecho de la persona nace donde termina el derecho del contrario. Donde termina el derecho de la otra persona, nacen los derechos míos, porque yo no puedo pisotear los derechos de los demás. Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente. Ustedes me van a decir, pero venga maestro, usted es la repetición de la repetidera. Pero mis queridos estudiantes, yo lo que les estoy mostrando son las diferentes jurisdicciones que tiene el derecho donde hay vinculación del derecho colectivo.
para que ustedes conozcan que no solamente el código sustantivo es el que nos va a alimentar para desarrollar nuestra actividad sindical en Colombia. Y vemos que tenemos protección hasta del derecho penal. No solamente la Constitución, sino el derecho penal. Vemos cómo la Corte nos protege con sentencias. Vemos que tenemos una jurisdicción laboral que es exclusiva para nosotros, para nuestra protección de nuestros derechos, porque está la ley. Por eso es un derecho positivo, porque está la ley escrita para que ese cumplimiento de esa ley se haga realidad. Cuando hay vulneración de los derechos, entonces existe el Código de Procedimiento Laboral para hacer cumplir esa ley. De modo pues, que si al sindicato le quieren quitar la personería jurídica, debe haber una demanda laboral. Y para hacer la demanda laboral se necesita hacer uso del Código de Procedimiento Laboral, porque ese Código de Procedimiento Laboral es el manual de funciones para desarrollar la demanda. Ejemplo, el procedimiento lo vamos a definir así para interpretar. Yo tengo un vehículo y necesito un elemento para que el vehículo funcione. Si le pregunto a los 70 estudiantes que están en la sala, me van a decir, sí, profe, el vehículo para que funcione necesita la llave, necesita las ruedas, necesita el conductor, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que el elemento fundamental para que el vehículo funcione es la gasolina. Entonces lo vamos a comparar con el derecho y vamos a decir, el vehículo es el código sustantivo del trabajo, donde está la norma, la segunda parte del derecho colectivo, el título 1, los sindicatos, ahí está la norma. Ese es igual al vehículo. ¿Y cuál es el elemento para que el vehículo funcione? La gasolina. Para que el vehículo nos lleve a pasear a Santa Marta, para que nos lleve a la finca, para que nos lleve donde Doña Segunda. ¿Está bien dicho, Doña Segunda? No. O donde Don Segunda. Sí, señor. Entonces, el elemento para que el derecho funcione es el código de procedimiento. El código de procedimiento laboral es lo que hace que la ley funcione. Porque si al sindicato le pretenden quitar la personería jurídica, tienen que aplicar el código de procedimiento para la demanda y en ese mismo código de procedimiento existe el procedimiento para que yo me pueda defender, para que al sindicato no le quiten la personería jurídica. Entonces, el procedimiento es para eso, para que el derecho funcione a favor o en contra, porque ese es el manual de procedimientos. Entonces, mis queridos estudiantes, en esta forma hemos aterrizado ya en la plataforma de los sindicatos. Valió la pena dar esa vuelta por el mundo entero, valió la pena dar esa vuelta por las diferentes jurisdicciones para saber en qué estamos parados. Es la pregunta. Los escucho. Sí, doctor, me parece a mí que es funcional conocer primero lo general para iniciar ya como tal el tema. Gracias, Hugo. ¿Quién más quiere participar?
Doctor, pues ha sido muy bueno porque nos dio toda la normatividad jurídica, pero que tengo una pregunta: ¿en qué momento o cómo hacen los convenios desde la OIT para darle la protección a los ¿existe algún convenio de la OIT que le dé la protección a defender los derechos de los representantes de los sindicatos? Hablo en Colombia específicamente. Sí, mira, esa pregunta es una pregunta muy avanzada. Es una pregunta de alto talante sindical. Ya cuando nosotros sepamos constituir el sindicato que vamos a construir y tengamos nuestra personería jurídica, entonces nosotros como sindicato solitos tenemos que ir a buscar ayuda. Y la tenemos que ir a buscar en las federaciones, confederaciones sindicales, o sea, donde se agremian muchos sindicatos para buscar un apoyo jurídico. Esas federaciones y confederaciones son las que pueden ir a la OIT, a las diferentes, se tienen que afiliar y van a la OIT, donde pueden hacer los pactos y los convenios, porque es que la OIT es la reunión de todos el gremio laboral del mundo. Entonces allá es donde establecen unas normativas para que no se sigan vulnerando los derechos. Allá en la OIT se habla de los derechos humanos de los trabajadores. Y cuando vienen a Colombia, con la norma, le aplican los derechos fundamentales. Esa es la aplicación. Entonces dice, es que de acuerdo al convenio 89 y 90 de la OIT, ¿qué decía ese convenio? Que deben los empleadores respetar la dignidad humana de las mujeres y de los hombres que laboran para un empleador y que no haya más acoso laboral, por ejemplo. Y eso es ley internacional. No solamente opera para el mundo exterior, sino para nosotros también. Por eso, cuando hay una vulneración de derechos y el sindicato considera que en Colombia no es garante, Colombia no es garantista de los derechos fundamentales, ponen la demanda en la OIT para que la OIT analice y dictamine y recomiende a Colombia que le hagan el reconocimiento de esos derechos a ese sindicato o a ese trabajador. Bueno, mis queridos estudiantes. Gracias, profe, por la respuesta. Con mucho gusto. Como lo prometido, lo prometido es deuda, entonces le hemos dado muy duro, porque no crean que esto que hablamos hoy es algo que es un análisis que se hace. Esta es la preparación de la clase que se hace para que ustedes se vayan tranquilos, se vayan satisfechos a descansar. Entonces, no habiendo más preguntas. Sí, yo tenía otra. Bueno. A ver. Digamos, los sindicatos ahorita más que todo se encuentran más que todo en las grandes empresas, ¿cierto? Y en empresas, digamos, empresas de años atrás, o sea, empresas como empresas antiguas, ¿no? Porque digamos ahorita en las empresas pequeñas, pues veo que ya como que no existe el sindicalismo, pues del temor, digamos, a los despidos, ¿no? Entonces por eso no se hacen esos grupos de sindicatos. Sí, tiene razón, Hugo, es así, es así. Esta que le cuento de la metalúrgica, pues son empresas, pues imagínense, una empresa para mantener más de 25 trabajadores es muy duro. Como está la situación tan difícil,
Entonces nace, por ejemplo, la tercerización del empleo. Entonces contratan bolsas de empleo para que lo que hacían en las bananeras, contrataban a terceros, a contratistas para que ellos, a través de ellos, contrataran los empleados para que la empresa no tuviera esa carga laboral. Pero usted tiene la razón, es así. Bueno, esperando que haya sido de su completo agrado esta sesión, no habiendo más preguntas frente al tema planteado el día de hoy, les deseo buena noche y la clase ha terminado. Feliz Gracias, noche. doctor. Igualmente. Gracias, No, doctor. profesor, Gracias. feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, que Dios lo bendiga y gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.